Dios te bendiga y bienvenidos. Gracias le doy a Dios por permitirme estar contigo una vez más. Esta que te habla es Lilian, maestra de escuela bíblica de la iglesia MEC, Casa de Alabanza. En las pasadas clases, las maestras, la hermana Magali y la hermana Wanda, nos han ido enseñando sobre el tema de la salvación, un tema interesantísimo y muy importante para nuestras vidas. Pues hoy estaremos hablando de algunos puntos relacionados. ¿Estás ya preparado para la clase de hoy? Pues bien, el tema para hoy es Jesús es la respuesta. Y este se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Y el texto para memorizar: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Salmo 24, versículo 3. Te repito nuevamente el texto. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Los niños como tú van desarrollándose y creciendo, tienen muchas preguntas. Cuando estás en la escuela y tienes alguna materia que no entiendes, te diriges a la maestra y esperas de ella una respuesta a tus preguntas o dudas. En el hogar, cuando tus padres te leen la palabra de Dios y vienen preguntas a tu mente, ellos buscan la respuesta para aclarar tus dudas. La lección de hoy nos presenta que las personas adultas, al igual que tú, tienen muchas preguntas relacionadas al reino de Dios. Vamos a ver cómo Jesús dio respuestas a preguntas y aclaró dudas. Jesús se encontraba seguramente orando y de momento siente unos pasos que se acercaban a él. Era Nicodemo. Nicodemo era un hombre bien importante y educado. Pertenecía a un grupo de 70 hombres sabios, estudiosos de la palabra de Dios, que en ese tiempo se le conocía como la ley y también servía de juez en el Sanedrín, o sea, trabajaba como en una corte suprema. Estaba al tanto de las noticias que circulaban en la ciudad de Jerusalén y de todos los que seguían a Jesús. Un día sintió la necesidad de llegar donde estaba Jesús. Se acercó a Jesús no como el fariseo, no como el político poderoso, no como el juez. Se acercó a Jesús sencillamente como Nicodemo. Nicodemo llega a Jesús de noche, evitando así que las multitudes lo pudieran ver hablando con Jesús. Nicodemo no era como los otros fariseos, él guardaba la ley. En otras palabras, obedecía la palabra de Dios y no le gustaban las injusticias. Quería honrar a Dios y sabía que Jesús había venido directamente del Padre a la tierra con un propósito. Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, le dijo que tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Le quiso decir que sin importar que él fuera uno de los hombres sabios del Sanedrín, que era juez en Jerusalén, necesitaba un cambio interior por la obra del Espíritu Santo. Era necesario que tuviera esa experiencia para ser salvo y ser partícipe del reino de Dios. Al Nicodemo escuchar que Jesús le ordenó nacer de nuevo, él lo entendió literal. ¿Cómo él, siendo viejo, podía volver al vientre de su madre y nacer? Seguramente su mamá estaba muerta. El nacimiento que le decía Jesús es espiritual, no físico. Por eso Jesús le contesta en Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le quiso decir, nacer del agua y el Espíritu significaba nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida. En 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Cuando nacemos o somos nuevas criaturas, pensamos en las cosas del cielo y no en las de la tierra.
Eso se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nicodemo, al hablar con Jesús, sintió una nueva vida interior, sintió gozo, paz y sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Tuvo un nuevo nacimiento, sintió la salvación. La salvación es gratuita. Podemos sentir esa sensación de alegría como cuando recibimos un regalo que no esperamos. Así es el regalo de la salvación que Dios nos da a través de Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros y perdonó todos nuestros pecados. Todos nosotros necesitamos de Jesús. A tu corta edad puedes acercarte a Jesús. La Biblia dice que en cierto momento los discípulos y los que seguían a Jesús comenzaron a preguntarse quién sería el más importante en el reino de Dios. Jesús llamó a un niño y lo puso en el centro de la reunión y les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 2. Les dijo que tenían que dejar el orgullo y no pretender ser el mayor por ser personas importantes en la ciudad. En otra ocasión, estando Jesús con la multitud, los padres llevaban a sus niños para que Él les diera su bendición. Los discípulos se oponían que esto se hiciera y Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quien son como ellos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 14. Y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? ¿Quieres la salvación para ti y tu familia? ¿Qué es la salvación? Es el rescate, es el pago de algo. Al ser cristianos, somos seguidores de Cristo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos olor fragante. Olemos a nuevo. Eso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto sucede a través de nuestra confesión que amamos a Jesús, le servimos y somos nuevas personas. En todo lo que hacemos colocamos a Dios primero. Dependemos totalmente de Él, lo amamos y queremos obedecerle en todo. Lo reconocemos como nuestro Salvador y lo expresamos delante de todos, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en el parque, donde quiera que estemos. Anunciar la nueva noticia de salvación es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y ustedes, mis niños, son ese suave aroma que Cristo le ofrece al Padre. Te invito en este momento, si no has recibido a Jesús en tu corazón, pídele perdón por aquello que hayas hecho que a Dios no le agrada. Habla en voz alta y dile a Jesús: entra a mi corazón. Te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Agradécele a Dios su amor, su misericordia y el regalo de la salvación. Repite esta oración conmigo si quieres ser salvo. Jesús, reconozco que no me he portado muy bien. Soy un pecador y que tú moriste por mis pecados en la cruz. Perdóname y límpiame con tu sangre. Te acepto como mi único Salvador y Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Si decidiste aceptar el regalo de la salvación y repetiste conmigo esta oración, escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos queremos comunicar contigo para saludarte y orar por ti. Dios te bendiga y será hasta la próxima y disfruta de este coro. Dios te guarde. ¡Vamos chicos, vamos que se ve el tren! ¡Vamos, vengan todos, súbanse!
llevará. El boleto toma, que Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Pi, 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 suena el pito. ¡Nos vamos! Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Dipper, yo no puedo ir. Sí que podés venir, vamos, ¿cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata. No se necesita plata, vos también, ¡Uy, vamos. qué bueno, vamos! Último aviso, se va el tren de la salvación. Pero yo no tengo boleto. ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí. Entonces sos salvo, ese es el boleto. ¡Dale, dale, subí! O entrar en el tren de la salvación, que al cielo nos llevará. Uy, qué montón de gente que va. El boleto toma, que Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar. Uy, todos los que somos. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. ¿Puedo llevar a mi hermanito? Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Mira, mira, ya está mi papá y mamá. Pi, pi, suena el pito. Mira que como duerme, Chu, 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 responde el tren. Yo también, sí, dale que para vos también. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Aún hay lugar, grita el guarda, ¡Uy, qué bueno! en este tren de la salvación. Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica, para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! Bendiciones.